Vamos a iniciar el capítulo 2 de todas estas clases. Determino empezar como un capítulo nuevo, ya que me parece que existe un núcleo conceptual bastante grande que va a ser presentado a partir de ahora. Ya presentamos la estructura básica de la arquitectura de DDD. Ahora vamos a ver los patrones y arquitecturas que están en la capa visual. En la capa visual se manejan muchos conceptos que hasta ahora no vimos y vamos a empezar a verlos a partir de ahora. Habíamos dicho que en lo que es el modelo de DD hay una capa que siempre la pusimos como una capa superior, que se llama de Presentation. También se la puede conocer como la UI, la User Interface. Y esa capa tiene algunas formas de implementarse que corresponden ya a patrones más ligados con la tecnología. Habíamos dicho que el modelo DDD era muy conceptual y se basaba principalmente en algunas características que no tenían tanto que ver con la tecnología. Ahora vamos a ver que a partir de esta capa nuestras decisiones son más bien tecnológicas. Existe una relación entre el patrón que se utiliza en la capa de vista con el patrón quizás aún un poco más conocido, especialmente en lo que es modelos web, MVC, Model View Controller. También el Model View Controller dio como pie para generarse otros patrones. El patrón Presentation es un patrón derivado del Model View Controller. Y el que es el escogido como patrón utilizado en nuestra capa es el Model View View Model. Este patrón llamado Model View View Model tiene como su nombre lo indica, tres capas diferentes. Una capa de vista en la cual solamente se describe la parte visual, cómo va a ser presentado al usuario la información. Una parte por el otro lado de model que corresponde a los datos y a la lógica de negocios. Y una parte que justamente hace el binding entre ambos mundos. Toma los datos del model y ayuda a la vista para que puedan ser mostrados estos datos. Y a su vez, interacciones del usuario permite que estas interacciones puedan ser volcadas en el model. Entonces, vamos paso a paso. Primero tenemos el model. ¿Qué es el model? Refiere al modelo del dominio. Entonces, representa el estado de la aplicación. Si lo queremos ver en lo que es el concepto de DDD, el model abarcaría el domain, el repo, el repository y también la capa de application. Todo eso involucraría lo que en este patrón visual es el model. Luego tenemos
el otro concepto bastante claro, la vista. La vista va a estar en la implementación que esto, o sea, este patrón fue originalmente desarrollado por Microsoft. La implementación que utilizamos tiene un soporte de SAML, que es una especie de XML modificado que describe la vista. Si lo llevamos a un modelo web, sería a las veces de una especie de HTML, más code behind, que nos hace, nos extiende algunas capacidades que no nos provee el SAML para generar controles visuales. Entonces, en esta parte vamos a tener solamente elementos gráficos de User Interface. Por último, tenemos el View Model, que habíamos dicho que es el que realiza el binding entre ambos mundos, entre la vista y el modelo. En este caso no hay que confundir el model con el View Model. Si bien por nombre podrían confundirse, el View Model tiene una función totalmente diferente y actúa como binding entre ambos mundos. Los elementos que componen el View Model son las clases heredadas de View Model, que implementan una interfaz que nos permite saber en qué momento están cambiando las propiedades. Las clases que heredan de un command, estas se utilizan especialmente cuando hablamos de botones y acciones que se ejecutan a raíz de un touch en los botones. Y converters que permiten traducir elementos que son de modelo a vista y de vista a modelo. Nos ayudan en algunos puntos, por ejemplo, transformación de tipos de datos y demás. Lo vamos a ver en la práctica, va a quedar más claro. Acá tenemos una vista ya un poco más abarcativa de todo, donde vemos todo lo que estuvimos conversando recién. Tenemos la vista, que está dividida en SAML, que es ese XML modificado del cual hablaba, que describe la vista. La vista en código, en code behind, que extiende de alguna manera las posibilidades que brinda el SAML. Vamos a tener commands, vamos a tener eventos, vamos a tener el bindeo que tiene que nos permite trabajar con los ViewModel. Entonces, todo esto va a estar dentro de la capa de ViewModel. La capa de ViewModel va a tener los converters, los commands en sí, etcétera. Y después tenemos la parte de modelo, que acá justamente la refiere como una capa web. Puede ser web o no. Para nuestra implementación en concreto va a ser todo lo que vimos hasta ahora de DDD menos la capa de presentation. Todo eso va a ser nuestro model. Bien, en la clase siguiente vamos a ver con un pequeño ejemplo cómo funciona el patrón MVVM.